Los siguientes 30 minutos pueden cambiar su decisión de moverse o no a Canadá. Suena muy largo 30 minutos, pero esos 30 minutos le ayudarán a entender y a ver una perspectiva honesta de qué significa vivir y la vida en Canadá. Este video le ayudará a tener una expectativa clara de qué esperar al venir y si el mercado de empleo canadiense lo va a absorber rápidamente o no. Estos siguientes minutos son cruciales para su decisión y quiero ayudarle honestamente y sin mentiras, que es la realidad de vivir y los costos de vida en Canadá. A diario recibo mensajes de personas haciéndome preguntas acerca de la vida en Canadá, ya que han escuchado que Canadá es el mejor lugar en el mundo para vivir y tener una familia, lo cual no está alejado de la realidad. Este video tiene el único propósito de ayudarle a ver la realidad de vivir en Canadá y ayudarlo a ver una perspectiva real y verdadera de lo que le espera si piensa y está considerando seriamente en moverse a vivir a Canadá. Para ayudarle y facilitarle a usted esta información tan vital en este video, encontrará en la descripción el índice y la duración de cada tópico con un referente a este tema de vivir en Canadá. Siéntase libre de ver todo el video de principio a fin o de simplemente saltar al tópico que más le interese. Si usted considera que esta información le es de ayuda, por favor considere en suscribirse a este canal y regalarnos un like. Si usted lo hace, nos ayudará a seguir creando contenido como este y seguir ayudando a otros amigos y hermanos latinos a tener más información acerca de Canadá antes de tomar el gran paso de dejar sus países, su familia y aventurarse a venir a Canadá. Sin más que agregar, comencemos. 6 cosas cruciales que debes saber antes de decidirse venir a Canadá. Número 1. Canadá no es Estados Unidos. Una de las preguntas que todo el mundo tiene y me hacen acerca de Canadá es: ¿qué tan difícil es vivir en Canadá sin saber nada de inglés? Simplemente se lo voy a decir: es muy difícil. La respuesta más elaborada y menos simplista es porque Canadá no es Estados Unidos y por lo tanto, créalo o no, hay pocos latinos. El gobierno de Canadá en su página de inmigración dice que y reporta que del 2006 al 2011 los asiáticos, incluyendo el Medio Oriente, fueron la mayor fuente de inmigrantes de Canadá. Durante los últimos 5 años, aunque la proporción de inmigrantes de África, el Caribe, Centro y Suramérica aumentó ligeramente. Con los conflictos en el mundo entero también, Canadá es uno de los países que siempre se pone a la disposición de las Naciones Unidas a recibir inmigrantes y refugiados que están en dificultades en sus países, como lo hemos visto en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania. Canadá ha abierto las puertas a más de 71,000 ucranianos hasta la fecha. Por el simple hecho de que hay pocos latinos, muy poca gente habla español. Considere también que Canadá sí es un país bilingüe, pero el francés es la segunda lengua. Si usted va a venir a vivir a Canadá, mi consejo es que venga con toda la disposición y la apertura de que tiene que hablar inglés, ya que la mayoría de latinos en Canadá hablamos el idioma de nuestras regiones, ya sea inglés o francés, y por lo tanto esperamos que todos se acomoden y se adapten de la misma manera que nosotros lo hemos tenido que hacer. Definitivamente hay zonas en las que se hablan otras lenguas, como por ejemplo el Chinatown, el Italian Town, la zona judía, la zona árabe. Pero personalmente en Ontario no sé de ningún lugar en donde se hable español solamente como lo es en Estados Unidos. Me refiero a Los Ángeles, California, Miami, Florida, entre otros. Si usted sabe de algún lugar en Canadá en donde se hable abiertamente y únicamente español, por favor díganos, déjenos su comentario y díganos en dónde es. Le vamos a agradecer todos muchísimo la información que nos provee. Número 2. La famosa experiencia canadiense y la experiencia laboral. El website de la Comisión de Derechos Humanos de Ontario dice que cuando usamos la frase experiencia canadiense, estamos hablando de un requisito o preferencia intencional o no, de que las personas que solicitan empleo tengan experiencia laboral en Canadá.
Algunos empleadores pueden decir esto directamente en una publicación o descripción de trabajo, pero en muchos casos el requisito de la experiencia canadiense se realiza de forma encubierta en el proceso de contratación. Por ejemplo, un empleador no puede declarar abiertamente que se necesita experiencia canadiense, pero podría darle más valor a un aplicante que posea ya la experiencia canadiense. Los empleadores también pueden devaluar o descartar la experiencia en el extranjero o requerir conocimientos que suponen que alguien solo puede obtener en algún lugar de trabajo canadiense, por ejemplo, habilidades sociales o cómo trabajar y funciona el sistema canadiense. La política del OHRC sobre la eliminación de la barrera de la experiencia canadiense enfatiza la responsabilidad del empleador según el Código de Derechos Humanos, o el Código, de considerar toda la experiencia laboral canadiense y extranjera al evaluar si alguien es apto o no para un trabajo. En mi experiencia personal, puedo definir que la experiencia canadiense es simplemente el conocimiento en acción y cuál es el funcionamiento de laborar y trabajar en Canadá. Canadá tiene regulaciones para todo y certificaciones para todo. En inglés hay una palabra que debe tener siempre presente en Canadá y es liability, que se refiere a la responsabilidad legal del empleador o institución ante el trabajador, los clientes y el público en general. Todo se centra en el hecho de que la salud es gratuita en Canadá. Por lo tanto, cualquier cosa que le suceda a alguien, accidente, resbalón, caída, etcétera, etcétera, el gobierno va a terminar pagando los platos rotos o la pierna rota. Por lo cual, la palabra liability es importante. Si el accidente fue de trabajo, el empleador debe tener seguro de accidentes que se llama WSIB y cubre cualquier accidente de trabajo y el tiempo de recuperación. Si fue en un lugar público, si fue en la casa, si fue en un parque, si fue un accidente de carro, etcétera, etcétera, se debe buscar quién es el responsable legal para que arregle lo que haya que arreglar o pagar los daños necesarios que se debe pagar igualmente. Por esta razón se necesita la experiencia canadiense para saber y entender las responsabilidades no solo del trabajador, sino también la de su empleador y la del gobierno con referente a las condiciones de trabajo y otros. Además de eso, usted al trabajar en Canadá tiene derecho a rechazar a hacer un trabajo por una razón justificada, la cual, si usted no quiere trabajar, no le pueden quitar el trabajo. Por ejemplo, hay mucha gente en el área de la construcción que no tiene la vacuna de COVID-19, pero además nadie le puede obligar a ponerse la vacuna o quitarle el trabajo por no ponérsela. Si usted va a un lugar específico y tiene que arreglar algo por parte de su trabajo, ellos no tienen el derecho alguno de pedirle su certificado de vacunas. Eso tiene que ser arreglado por su empleador con anticipación y ellos tienen que lidiar y mandar a las personas adecuadas a trabajar en esos lugares. Creo que me doy a entender a lo que me refiero con la importancia de tener la experiencia canadiense, ya que es la que le da la libertad y protección de vida laboral. Imagínense no saber este tipo de cosas y comenzar a trabajar así. Bueno, vea los grupos de latinos e hispanos en Toronto o en Canadá en Facebook y verá las filas y filas de personas diciendo que no confíen en fulano o fulana porque nunca les pagó y los hizo trabajar de gratis por meses. Número 3. ¿Por qué la experiencia laboral de mi país no cuenta en Canadá? El gobierno canadiense en su página de canada.com y responsabilidades sociales laborales dice: los nuevos en Canadá deben tener sus licencias y certificados extranjeros reconocidos por el gobierno primeramente para trabajar en algunos trabajos canadienses. Este es el reconocimiento de credenciales extranjeras. Una persona autorizada confirmará que se cumplen las normas federales, provinciales y territoriales. Su educación en el extranjero y sus habilidades lingüísticas o su experiencia laboral tienen que ser validadas y revisadas por las autoridades correspondientes del área específica laboral. Las ocupaciones reguladas requieren licencias o certificaciones especiales para poder trabajar en Canadá. Toda persona que desee trabajar en Canadá debe convertir sus credenciales extranjeras y ser reconocidas antes de poder comenzar a trabajar en Canadá. Este servicio tiene un costo muchísimas veces elevado.
Cada provincia y territorio puede otorgar licencias a personas que cumplen con sus estándares ocupacionales. Los requisitos pueden ser diferentes en Canadá, como por ejemplo, esos trabajos incluyen, pero no están limitados únicamente a contadores, arquitectos, carpinteros, médicos, electricistas, trabajadores en soldadura, que la mayoría de las ocupaciones en Canadá no están reguladas. Eso significa que normalmente no necesitan ninguna licencia o certificado especial. Es posible que no necesite una revisión de su certificado o licencia extranjera, pero el empleador tiene el derecho y la libertad de solicitar a discreción personal. En mi experiencia personal, puedo ver y entender la razón por la que muchísimos inmigrantes batallamos en trabajar en nuestra área profesional. Déjeme darle 2 ejemplos. Primero, un abogado. Si hay un abogado mexicano, salvadoreño, chileno, puede ser un experto en su país, pero las leyes de México no aplican en Chile ni en El Salvador. Por lo mismo, se necesita estudiar y conocer las leyes en Canadá para así poder ejercer su carrera de leyes en Canadá. En segundo lugar, imagínese qué injusto sería que en nuestros países lleguen extranjeros mejor preparados y con más experiencia que nosotros los nacionales, y las empresas prefieran contratarlos a ellos que a nosotros los nacionales. Eso volvería el mercado laboral hostil y extremadamente competitivo, injusto para nuestros países, ya que las tasas de desempleo estarían todavía más elevadas de lo que están en nuestros países, como aquí en Canadá. Es por esta razón, porque se adquiere la experiencia canadiense y la conversión de sus credenciales de su carrera para poder ejercer en Canadá. 4. ¿Qué tanto frío hace en Canadá? Canadá es el segundo país más grande del mundo después de Rusia y toca por ambos extremos el mar Pacífico y el mar Atlántico. Pero la mayor concentración de habitantes está situada en el borde de Canadá con Estados Unidos, ya que pareciera que es más conveniente y caliente que en otras partes. En Canadá no vivimos en iglús y tiene las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. En mi caso, que vengo de un país tropical, anteriormente viví en Massachusetts, Estados Unidos, por lo cual ya estaba acostumbrado a las 4 estaciones. Por lo cual usted debe tomar en consideración que en cada estación necesita cambiar su ropa y especialmente tener un presupuesto bastante elevado para ello. También 2/3 partes de los hogares en Canadá tienen calefacción y actualmente están tratando de legislar la implementación igualmente del aire acondicionado. En mi caso, yo vivo en Ontario, Canadá, cerca de Toronto. El verano es caliente, habiendo tenido este verano de este año varios días con alarmas de calor extremo, llegando hasta 40 y 45 grados centígrados. El invierno, por ejemplo, puede llegar a ser duro de varias formas. Número 1, teniendo temperaturas bajas hasta de menos 35. Número 2, cargada de muchísima nieve. O número 3, nieve, frío y mucho viento. Saskatchewan y Manitoba son las provincias del centro de Canadá y muy conocidas por tener temperaturas extremas al punto de que los carros deben tener un calentador de aceite en el motor, que se debe conectar todas las noches para evitar que el aceite del motor se condense al punto de que el motor no arranque y no funcione por todo el invierno. Yo viví un invierno en Saskatchewan y las temperaturas llegaron hasta menos 35 centígrados. Lo aguanté y me regresé a Ontario. Después de eso dejé de quejarme del frío. 5. ¿Qué tan cara es la vida en Canadá? El costo de vida promedio en Canadá por mes es de aproximadamente de $1,000 a $6,000. Esto depende en gran medida de la ocupación, la ubicación y el tamaño de la familia. Fuera del costo de la vida promedio en Canadá por mes, el costo del alquiler o de hipoteca de su casa es lo que absorbe desde el 35 al 50% del ingreso total mensual de los hogares canadienses. Una residencia de estudiantes, que es lo más barato, puede costar en las ciudades hasta $450. Y en las zonas rurales, fuera de las ciudades grandes, una habitación de estudiante puede costar hasta de $350. Yo personalmente he visto anuncios de alquileres de cuartos de estudiantes compartidos por $750. La accesibilidad de vivir en Canadá varía según las provincias y territorios. Esto
se ve afectado en gran medida por la población de residentes, la situación de la economía y la naturaleza del trabajo realizado en la región. Las provincias más caras son las que son urbanas y están repletas de población. Las 5 ciudades más caras para vivir en Canadá en este preciso momento son Vancouver, British Columbia, Toronto, Ontario, Montreal, Quebec, Calgary, Alberta y Ottawa en Ontario. El salario promedio que se paga a un empleado en Canadá es de $45,000 al año o $3,700 al mes. Tome en cuenta también cuál es el cambio del dólar en comparación con la moneda de su país. Por ejemplo, Google dice que en este momento 78 centavos americanos equivalen a $1 canadiense. Mantenga esos números presentes siempre que tengas la decisión o el deseo de venir a Canadá. Por lo general, regresando al salario canadiense, se hace una deducción del cheque de pago de ingresos mensuales de todos los empleados. Esto puede representar alrededor de 25 al 35% de su salario mensual. La deducción la realizan los empleadores. Significa que de cada $1 que usted reciba, 25 a 35 van a cubrir pagos de impuestos de la renta, planes de pensión, seguro de empleo o seguro de desempleo, cuotas sindicales, quizás pertenezca a un sindicato. Otras tarifas que, acuerde también usted por escrito con su empleador, deben de ser deducidas. Pero ¿cuál es el costo tan caro de la vida en Canadá? Una de las cosas que aumenta en gran medida el costo de la vida en Canadá es la tasa de impuestos. Un individuo promedio en Canadá paga más de $7,000 de impuestos al año desde el 2019. Si bien esto puede parecer ridículamente alto para los recién llegados y los extranjeros, los canadienses y los que vivimos aquí pensamos que vale la pena pagarlo por todo lo que brinda el gobierno, especialmente en términos de atención médica y de salud. Por ejemplo, a diferencia del sistema escolar americano, Canadá no le ofrece comida gratis a los alumnos en las escuelas. El gobierno canadiense le da algo que se llama el Child Tax Benefit, que puede llegar a ser hasta de $7,000 al año por cada hijo menor de 18 años, por lo cual eso ayuda a los padres a poder ofrecerles a sus hijos un mejor valor nutricional que el sistema educativo podría hacerlo. En Ontario, por ejemplo, también se paga un impuesto del HST o GST por compras que equivalen a un 23% del total de su compra. Más, por ejemplo, la gasolina tiene un impuesto de 25 centavos por litro de gasolina. Si hacemos la cuenta, sería de la siguiente forma. 35-50% de sus ingresos va a la vivienda o al alquiler y el remanente va a ser su 100%, de donde tiene que sacar los gastos de comida, pagos de recibos, facturas, agua, luz, celulares, internet, vestidos, salidas afuera, carro, seguro de carro, etcétera, etcétera. De esto que le queda, aún así paga un 35-50% de impuestos de lo que le queda después de la vivienda. En conclusión, vivir en Canadá es extremadamente caro. Número 6. ¿Puede un turista poner a estudiar a sus hijos en el sistema educativo canadiense? Me crucé con esta pregunta en la página de Mexicanos en Toronto, Canadá, en Facebook, en donde un padre preguntaba lo anterior, a lo cual la página del gobierno de Canadá, cic.gc.ca, dice: por lo general, los hijos menores deben solicitar un permiso de estudio fuera de Canadá si quieren ir a estudiar a Canadá. Sin embargo, un hijo menor de edad puede ir a la escuela sin un permiso de estudios si uno de los padres, biológico o adoptivo, es ciudadano canadiense o residente permanente, o uno de los padres, biológico o adoptivo, tiene permiso para estudiar o trabajar en Canadá, o ninguno de los padres está físicamente en Canadá. La respuesta es simple: no. Los hijos de turistas no pueden estudiar gratis en Canadá. Pueden estudiar, pero tendrían que pagar la escuela para poder estudiar. La mayoría de los ciudadanos extranjeros necesitan un permiso de estudios para estudiar en Canadá. Algunas personas en situaciones específicas pueden no hacerlo. Obtenga más información sobre quién necesita un permiso de estudio en la página del gobierno de Canadá, cic.gc.ca. Por cierto, está en inglés, si pregunta. Debe solicitar un permiso de estudio antes de venir a Canadá. Solo algunas personas pueden solicitar un permiso de estudio en Canadá. Antes de presentar la solicitud, debe tener una carta de aceptación de una institución de aprendizaje designada en Canadá. La forma en que puede solicitar un permiso de estudio depende de si está solicitando desde fuera de Canadá, dentro de Canadá o en el puerto de entrada.
Descubra qué opciones están disponibles para usted y documéntese bien. Su permiso de estudios no es un documento de viaje. Su permiso le da derecho a estudiar en Canadá, pero es posible que también necesite una visa de visitante, visa de residente temporal o una autorización electrónica de viaje para ingresar a Canadá. Si se aprueba su permiso de estudios, también le otorgan una visa de visitante o ETA, según el documento que necesite. Este documento le permitirá ingresar a Canadá. Canadá tiene un sistema de ayuda interesante que son los bancos de comida. Un día nos encontramos una jovencita llorando en un parque y nos dimos cuenta que era latina. Estaba pasando un mal tiempo porque su esposo estaba becado y estaba estudiando en una prestigiosa universidad en la zona. Pero lo que la beca les daba no les alcanzaba y en ocasiones tenían que aguantar hambre para que sus hijos comieran. Le ofrecimos ayuda y le aconsejamos que fuera a un banco de comida. Y para sorpresa de nosotros, nos dijeron que los estudiantes extranjeros no tienen derecho a accesar los bancos de comida. Pasamos una vergüenza y también qué sorpresa la que nos llevamos. Déjeme concluir de la siguiente manera. Como usted ya lo sabe, y lo he mencionado en ocasiones anteriores, estoy suscrito a muchísimos grupos de hispanos en Canadá por razones de trabajo, por lo que leo a diario y hay gente que me escribe a diario con preguntas acerca de Canadá y cómo moverse aquí. A todos ellos les quiero decir lo siguiente: no tomen la decisión de moverse de país a la ligera. No tome esa decisión simplemente preguntando a otros por medio de Facebook. Si usted es serio acerca de su intención de venir a Canadá, por favor, hágalo por su familia. Consulte a un experto, no a los expertos. Y paga una consulta seria con un agente de consultoría migratoria en Canadá, no fuera de Canadá, a menos que esa persona tenga una certificación válida acerca de inmigración canadiense o busque y consulte un abogado de inmigración canadiense. Recuerde que el conocimiento es poder y nadie le va a regalar la información, ya que a todos nos ha costado muchísimo hacer la vida en Canadá y cada caso es diferente. Si su futuro depende de esa decisión, no se mueva de país solo porque alguien le prometió que lo recibiría en su casa o porque le dijo algo bonito en Facebook. No le sugiero que entre como turista y que se quede legal a trabajar, ya que el gobierno canadiense le ofrece suficientes medios por los que usted puede estar legalmente en Canadá y el gobierno mismo le puede ayudar a accesar recursos para poder sostenerse mientras su caso está siendo procesado. Vivir en Canadá es hermoso y los canadienses son extremadamente cálidos, pero tanto la vida canadiense es cara y los inviernos son duros y son largos. Pero lo más difícil para muchos es estar solos y lejos de sus seres queridos. Ahí es donde muchos no pasan la prueba y se terminan regresando a sus países después de 2 a 3 meses, ya que, número 1, se necesita hablar inglés y no hay otra opción más que francés. La vida es cara, la cultura es socialmente distante y los inviernos son duros y fríos. Mi intención y mi esperanza es que este video informativo le ayude a tener una perspectiva no fantasiosa de lo que significa realmente vivir en Canadá. Mi nombre es Eli Navas. Nos vemos en la próxima entrega de Esperanza para el día de hoy.